Lo que esconde el bosque. Una historia de terror y misterio. Por John Bryan. Y narrado por Álvaro Márquez. Capítulo 1. La sombra del bosque. El aire, denso y húmedo, olía a tierra mojada y a podredumbre. El bosque se cerraba sobre mí, un muro impenetrable de sombras y susurros. Cada árbol, retorcido y nudoso, parecía un brazo huesudo que me señalaba el camino ¿hacia dónde? No lo sabía. Solo sabía que me había adentrado demasiado, que había ignorado las advertencias de los aldeanos, las historias susurradas alrededor de fuegos crepitantes, sobre lo que el bosque escondía. El sol, un débil recuerdo, se había filtrado entre las ramas hace horas, dejando tras de sí un crepúsculo perpetuo. La oscuridad era palpable, una entidad en sí misma, que se extendía como una mano fría sobre mi piel. Oía el crujir de ramas bajo mis pies, el susurro constante del viento entre las hojas, pero también otros sonidos. Rasguños leves, como uñas sobre madera, y un lamento distante, gutural y doloroso, que se perdía en la profundidad del bosque. De repente, una sombra se proyectó sobre mí, enorme y deformante. No era la sombra de un árbol, eso lo supe instintivamente. Era algo más. Me giré bruscamente, el corazón martilleando contra mis costillas, pero solo encontré la oscuridad impenetrable, la misma que me rodeaba, que me absorbía. El hedor a podredumbre se intensificó, ahora mezclado con un olor metálico, a sangre vieja. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una presencia, una mirada fría clavada en mi nuca, que me helaba hasta los huesos. No podía ver nada, pero lo sentía, un peso invisible que me oprimía, que me paralizaba. La sombra se movía a mi alrededor, sin forma definida, un ente maligno que se deleitaba en mi terror. Intenté correr, pero mis piernas se negaron a obedecer. El miedo me había congelado, me había convertido en una estatua de piedra en medio de aquel infierno vegetal. Entonces, un susurro, apenas audible, rozó mi oído: no te puedes ir, perteneces al bosque ahora. La voz era áspera, como el raspar de piedras, y sentí un toque helado en mi hombro. No me atreví a mirar. Sabía, con una certeza escalofriante, que si lo hacía, vería lo que la sombra escondía, la verdadera pesadilla que el bosque celosamente guardaba. Y ese conocimiento, ese terror indescriptible, fue más aterrador que cualquier cosa que pudiera haber visto. La sombra del bosque me había reclamado. Capítulo 2. El silencio que ahoga. El contacto helado se retiró, dejando tras de sí una sensación de vacío, más aterradora que la presencia misma. El susurro se desvaneció, dejando un silencio tan profundo, tan absoluto, que dolía. Era un silencio que no era silencio, sino una opresión física, una ausencia de sonido que resonaba en los huesos, un vacío que tragaba el aliento. El bosque, de repente, se sentía más hostil, más amenazador. Los árboles parecían observarme, sus ramas retorcidas como dedos acusadores. Intenté moverme, respirar, pero el terror me había petrificado. El miedo no era un simple escalofrío, sino una fuerza paralizante, un peso invisible que me aplastaba contra el suelo. El pánico, sordo y constante, me apretaba el pecho, impidiendo cualquier intento de escape. Este silencio, este vacío, era peor que cualquier grito, cualquier rugido salvaje. Era la antesala del terror verdadero. Lentamente, con un esfuerzo sobrehumano, logré girar la cabeza. La oscuridad era aún más impenetrable, más opresiva. No había estrellas, ni luna, solo una negrura absoluta, una ausencia total de luz que aumentaba el sentimiento de claustrofobia. La humedad se sentía más intensa, impregnado todo con un olor dulzón y nauseabundo, como a tierra podrida y flores marchitas. Busqué con mis manos algo a lo que aferrarme, una rama, una roca, cualquier cosa que me devolviera una pizca de seguridad. Mis dedos encontraron algo suave y húmedo. Con un grito ahogado, lo aparté. Era carne. La carne fría y viscosa de un animal, o algo que alguna vez lo había sido. El silencio se rompió por un instante, con el sonido de mi propia respiración jadeante, un sonido amplificado en el vacío inmenso del bosque. Luego, el silencio volvió, más denso, más amenazante. Sentí que algo me observaba, algo que se escondía en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar. No era una sombra, no era una forma definida.
Era una sensación, una presencia fría y maligna que impregnaba todo el bosque, que me rodeaba, que me envolvía como una mortaja. El terror ya no era un sentimiento, sino una entidad física, un ser que se alimentaba de mi miedo, que me devoraba lentamente, en ese silencio asfixiante, en ese vacío que era el corazón mismo del bosque. En ese silencio que ahogaba toda esperanza. En ese silencio, entendí que mi única posibilidad de supervivencia era aceptar lo inevitable, dejarme absorber por la oscuridad, por el silencio, por el corazón mismo del bosque que lo escondía todo. Y que, finalmente, me había encontrado. Capítulo 3. Presencias en la oscuridad. El silencio, ese opresor silencio que me había envuelto como una mortaja, se rompió con un crujido. No fue el crujir de una rama bajo mis pies, sino un sonido más profundo, más gutural, que parecía provenir de la tierra misma. El suelo vibró levemente bajo mi cuerpo, como si algo inmenso se moviera bajo la superficie. El terror, que hasta entonces me había paralizado, se transformó en una energía frenética, una necesidad desesperada de huir, aunque supiera que era inútil. Intenté levantarme, pero mis músculos, entumecidos por el miedo y el frío, apenas respondían. Cada movimiento me costaba un esfuerzo sobrehumano. Sentía la mirada de múltiples ojos en mi nuca, una multitud de presencias invisibles que me rodeaban, que me estudiaban, que me juzgaban. Un susurro, apenas un roce de aire frío en mi oído, me heló la sangre. No era una sola voz, sino un coro de susurros, de voces ininteligibles que se entrelazaban y distorsionaban, creando una cacofonía de sonidos que me perforaban la mente. Parecía que cada árbol, cada roca, cada sombra, hablaba en un idioma antiguo, oscuro, que evocaba imágenes aterradoras en mi mente. De la oscuridad, emergieron formas borrosas, como sombras que danzaban sin cesar. No podía distinguirlas con claridad, pero percibía movimientos rápidos, efímeros, como si seres incorpóreos se movieran a mi alrededor, tocándome, rozándome. Sentí un frío gélido que me calaba hasta los huesos, un frío que no provenía del ambiente, sino de esas presencias espectrales que parecían alimentarse de mi miedo. El hedor a putrefacción se intensificó, mezclado ahora con un olor a humedad rancia y a tierra mojada, un olor repugnante que me llenaba las fosas nasales y me provocaba arcadas. Era el hedor del bosque mismo, el olor de la muerte, el aroma a la podredumbre que se ocultaba bajo la superficie de la aparente serenidad. De repente, una forma se materializó frente a mí, emergiendo de la oscuridad como un monstruo salido de una pesadilla. Era alto y delgado, con miembros desproporcionadamente largos y una cabeza que parecía hundirse en los hombros. Su piel, o lo que parecía ser piel, era de un color verdoso y brillante, como si estuviera cubierta de una capa de moho. Sus ojos, huecos y oscuros, brillaban con una luz fría e inquietante, y de su boca abierta salía un flujo constante de susurros guturales. No grité. No podía. El terror me había robado la voz, me había robado el aliento. Solo pude observar, paralizado por el horror, cómo esa criatura se acercaba, cómo esos ojos vacíos se clavaban en los míos, cómo sentía su aliento fétido en mi rostro. Sentí el contacto helado de sus dedos huesudos en mi hombro. El miedo, puro y absoluto, se apoderó de mí. Sabía, en ese momento, que las presencias en la oscuridad no eran meras sombras, sino seres que esperaban, que acechaban, que se alimentaban del terror ajeno y que en el corazón del bosque, las sombras no solo acechaban, sino que habitaban. Capítulo 4. El susurro de los árboles. El contacto gélido se retiró, dejando tras de sí un vacío más aterrador que la presencia misma. La criatura, o lo que fuera, se desvaneció en la oscuridad, dejando solo el hedor a podredumbre y un silencio aún más opresivo que antes. Pero el silencio no era soledad. Era un susurro que emanaba de los árboles mismos, de la tierra, del aire mismo que me rodeaba. No era un susurro audible en el sentido tradicional. Era más bien una sensación, una vibración que recorría mi cuerpo, que penetraba en mi mente, una sinfonía de voces inarticuladas que se trenzaban en un mensaje incomprensible, un lamento ancestral. Los árboles, antes inertes, parecían cobrar vida. Sus ramas, retorcidas y nudosas, se movían ligeramente, como si intentaran alcanzarme, como si susurrasen secretos al viento. Cada hoja, cada rama, cada tronco, parecía vibrar con una energía oscura, palpitante, que me envolvía por completo. La oscuridad ya no era simplemente ausencia de luz,
sino una entidad viva, una masa palpitante que pulsaba al ritmo de ese susurro incesante. Me sentía observado, analizado, juzgado por miles de ojos invisibles, por una inteligencia antigua y maligna que habitaba en cada rincón del bosque. Intenté taparme los oídos, desesperado por silenciar esa sinfonía de lamentos, pero el susurro penetraba en mi cráneo, resonando en mis huesos, inundando mi mente con imágenes fragmentarias, escenas de rituales antiguos, rostros distorsionados por la locura, figuras sombrías que danzaban en la penumbra. Era una avalancha de imágenes y sensaciones que me abrumaban, que amenazaban con destrozar mi cordura. El miedo, hasta entonces una fuerza paralizante, se transformó en una furia ciega, en un deseo desesperado de romper ese hechizo, de escapar de la prisión de ese susurro omnipresente. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie, tambaleándome, impulsado por una adrenalina salvaje. Empecé a correr, sin rumbo, sin plan, guiado solo por la necesidad de alejarme de ese susurro, de esa presencia maligna que impregnaba cada fibra de ese bosque infernal. Las ramas me arañaban la cara, los troncos me golpeaban las piernas, pero yo seguía corriendo, ciego y desesperado, con el susurro de los árboles resonando en mis oídos, como una maldición que me perseguiría hasta el fin de mis días. El susurro no era solo un sonido, era la misma esencia del bosque, un eco de su oscuridad, un recuerdo de todo lo que había perdido y de todo lo que, sin duda, estaba a punto de perder. Y en la oscuridad profunda del bosque, el susurro continuaba, esperando nuevas víctimas, nuevas almas para absorber en su abrazo silencioso, en su lamento eterno. Capítulo 5: La marca del terror. El susurro cesó, dejándome en un silencio aún más inquietante que el anterior. El bosque, a pesar de su aparente quietud, palpitaba con una energía oscura, palpable, que se insinuaba en cada fibra de mi ser. Ya no era solo miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de fascinación y repulsión, una sensación de estar atrapado en una telaraña de secretos antiguos, imposibles de ignorar. La voz en mi mente, esa voz que emanaba del propio bosque, resonó de nuevo, más clara esta vez, más insistente: busca la marca. ¿Ella te mostrará el camino, la marca? ¿Qué marca? Mi mente, aún aturdida por el terror, luchaba por comprender. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, algún indicio. El bosque, bajo la débil luz que comenzaba a filtrarse entre las ramas, parecía diferente. Más vivo, más amenazante. Los árboles, antes simplemente siniestros, ahora parecían observar con una inteligencia perversa, con una maligna paciencia. Empecé a caminar, guiado por un instinto primitivo, por una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante. El susurro de los árboles, aunque más tenue, aún resonaba a mi alrededor, un murmullo constante, como una melodía macabra que acompañaba mis pasos. Me adentré cada vez más en el corazón del bosque, dejando atrás los senderos conocidos, adentrándome en la oscuridad más profunda. Tropecé varias veces, raspándome las manos y las rodillas, pero el dolor físico era insignificante comparado con la creciente tensión que me envolvía. Sentía una presencia a mi alrededor, no una amenaza directa, sino una observación constante, fría y calculadora. Era como si el bosque me estuviera probando, evaluando mi valía, mi resistencia al terror. Entonces, la vi. Una marca. No era una marca física, no en el sentido tradicional. Era una anomalía en el tejido de la realidad, una distorsión en el espacio que me rodeaba. Un círculo oscuro, casi invisible, que se revelaba y se ocultaba a intervalos, como si respirara. Era un vacío en el mundo, un agujero en la realidad que irradiaba una energía fría y ominosa. Al acercarme, el susurro de los árboles se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces que susurraban mi nombre, que me advertían del peligro. Pero ya no tenía miedo. O, al menos, el miedo era diferente, era una mezcla de pánico y determinación, una sed de descubrir la verdad que se ocultaba tras esa marca, tras esa distorsión de la realidad. Extendí mi mano, sintiendo una energía que fluía del círculo oscuro, una energía que se aferraba a mi alma, una energía que me reconocía. Al tocarlo, una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo, dejando tras de sí una marca en mi mente, no en mi piel. Una visión, imágenes fragmentarias de una realidad oscura, de un pasado perdido, de criaturas grotescas y de rituales antiguos. Imágenes de la verdadera naturaleza del bosque, de sus secretos más profundos y terroríficos. La marca me había marcado. No físicamente, sino en lo más profundo de mi ser.
Ahora era parte del bosque, ligado a él por un vínculo indeleble. El bosque me había elegido, o quizás, yo lo había elegido a él. Y en ese momento, comprendí que mi aventura recién comenzaba. La marca del terror era solo el principio. El bosque aún tenía mucho más que mostrarme. Capítulo 6. Más allá de los límites. La marca, esa anomalía en el tejido de la realidad, no era una puerta, pero sí un umbral. Al tocarla, no había atravesado un portal físico, sino que mi consciencia, mi percepción, se había expandido. Lo que antes era bosque, ahora era algo diferente. El aire, antes denso y húmedo, ahora era frío y ligero, casi inexistente. Los árboles, retorcidos y amenazantes, se habían transformado en estructuras geométricas imposibles, en pilares de una arquitectura onírica que desafiaba la lógica y la razón. La oscuridad, antes opresiva, ahora era una ausencia de luz, un vacío que no absorbía, sino que expandía, como si el universo mismo se hubiera abierto ante mí. El suelo, antes firme, se desvanecía bajo mis pies, convirtiéndose en un abismo sin fondo que se extendía hasta el infinito. Sentía una presión, una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, hacia un lugar que no existía, o que existía más allá de mi comprensión. Las voces, los susurros del bosque, se habían silenciado, reemplazadas por un zumbido constante, un resonar profundo que vibraba en mis huesos, en mi misma alma. Era un sonido antiguo, cósmico, que parecía resonar desde el principio de los tiempos. El terror, esa constante compañera de mi viaje, se había transformado en una sensación de asombro, de estupefacción ante la magnitud de lo que contemplaba. A mi alrededor, flotaban formas indescifrables, entidades de luz y sombra que se movían con una gracia imposible, entidades que parecían compuestas de pura energía. Eran seres de una realidad diferente, seres que no pertenecían a mi mundo, pero que me observaban con una curiosidad distante, casi indiferente. No sentía miedo. Solo un profundo sentimiento de extrañeza, de estar fuera de lugar, de ser un observador privilegiado de un universo desconocido. La marca me había llevado más allá de los límites de lo comprensible, más allá de los confines de mi propia realidad. Me encontraba en un plano existencial superior, un lugar donde las leyes de la física y la lógica dejaban de tener sentido. Una entidad, más brillante que las demás, se acercó a mí. No tenía forma definida, pero percibí una inteligencia superior, una consciencia inmensa que emanaba de ella. No escuché una voz, pero comprendí, en un nivel que trascendía las palabras, que se me mostraba lo esencial, lo primordial. Vi la creación del universo, la formación de las galaxias, el nacimiento y la muerte de las estrellas. Vi la evolución de la vida en todas sus formas, desde las más simples a las más complejas. Y luego, vi el bosque, mi bosque, no como un lugar, sino como un ser vivo, una entidad consciente que protegía sus secretos, sus verdades. La visión se desvaneció, dejando tras de sí un vacío profundo, pero un vacío lleno de conocimiento. Había visto el origen de todo, y había comprendido la insignificancia de mi propia existencia en el vasto cosmos. La marca me había devuelto a mi realidad, pero yo ya no era el mismo. Había cruzado los límites del miedo, había transitado más allá de las fronteras de lo imaginable, y ahora portaba en mi interior la marca del conocimiento, el sello de lo inefable, el eco del universo mismo. El bosque, en su silencio, me había revelado su secreto más profundo, y yo, a mi vez, había sido transformado por él. Mi viaje, sin embargo, no había terminado. El bosque, con su silencio y susurros, me llamaba a seguir explorando sus misterios, sus infinitas profundidades. El bosque, siempre el bosque. Capítulo 7. El eco de la locura. El regreso fue más brusco que la partida. Un instante, la visión cósmica, al siguiente, el hedor a tierra mojada y putrefacción me golpeaba la nariz con brutalidad. Ya no estaba en aquel espacio liminal, entre la realidad y el infinito. Estaba de vuelta en el bosque, en la fría, húmeda oscuridad que antes me había paralizado de terror. Pero ahora, algo había cambiado. El miedo ya no era la fuerza dominante. Era algo más, inquietante. Una calma extraña, una aceptación resignada ante la locura del lugar. El susurro de los árboles, antes un coro cacofónico, ahora era un susurro único, una voz que resonaba en mi cráneo, una voz que se sentía tan familiar como ajena. Era la voz del bosque mismo, una voz que ya no hablaba, sino que pensaba.
Pensamientos antiguos, arraigados en la tierra, en la podredumbre, en la muerte misma. Pensamientos que se entrelazaban con los míos, que los invadían, que los distorsionaban. Comencé a entender susurros donde antes solo había silencio. El crujir de las ramas se convertía en risas, el goteo del agua en lamentos. Las sombras, antes meras proyecciones de la luz escasa, ahora tenían forma, movimiento propio. Eran caras, cientos de caras desfiguradas, mirándome desde entre los árboles, con ojos vacíos, profundos, que parecían reflejar la eternidad misma. La marca, la anomalía en la realidad, seguía allí, pulsante, latente. Pero ya no era una fuente de terror, sino un ancla, un punto de referencia en este torbellino de percepción alterada. Ahora, la marca pulsaba al ritmo de mi corazón, al ritmo de la locura que se apoderaba de mí. Comencé a caminar, sin rumbo, guiado por el eco de la locura que resonaba en el bosque. El bosque ya no era un lugar físico, sino una extensión de mi propia mente, un reflejo de la distorsión de mi percepción. Los árboles me hablaban, sus ramas se convertían en brazos que me abrazaban y me estrangulaban simultáneamente. El suelo, antes firme, ahora parecía vibrar bajo mis pies, como si la misma tierra se riera de mi fragilidad. La línea entre realidad y alucinación se había borrado por completo. No sabía si caminaba entre árboles o entre recuerdos. Si sentía el frío del bosque o el frío de la muerte. Si oía susurros o los gritos de mi propia mente desintegrándose. En un claro, vi una figura, una silueta que emergía de la oscuridad. No era la criatura de antes, sino algo diferente. Más grande, más antiguo. Una masa informe de carne y sombras, un ser hecho de la misma esencia del bosque, del silencio, de la locura. No me dio miedo. No sentí nada, salvo una extraña sensación de reconocimiento, de pertenencia. Se acercó, lentamente, extendiendo una mano deforme. No la rechacé. No podía. Su mano se fundió con la mía, y sentí una oleada de conocimiento, de comprensión absoluta. Entendí la naturaleza del bosque, su propósito, su razón de ser. Entendí la locura misma, su esencia, su belleza. Y entonces, comprendí. El bosque no me había reclamado para su destrucción, sino para su perfección. Para convertirme en parte de su eco de locura, en un susurro más dentro de su gran sinfonía de muerte y decadencia. El eco de la locura resonaba en mi mente, en mi alma, y yo, finalmente, lo acepté. El bosque, ahora, era mi hogar. Capítulo 8. Rostros en la niebla. La niebla se cernió sobre el bosque como un sudario, espesa y opaca, tragándose la tenue luz que aún luchaba por penetrar el dosel arbóreo. Ya no era la oscuridad familiar, la oscuridad acogedora que conocía, sino una blancura opresiva, un silencio denso y húmedo que me envolvía como una mortaja de algodón empapado. El eco de la locura, ese susurro constante en mi mente, se había acallado, reemplazado por una inquietante quietud, una espera expectante que me heló hasta los huesos. Ya no diferenciaba los límites de mi propia mente. Los árboles, antes entidades individuales, eran ahora parte de un todo informe, una masa blanca y fantasmal que se contorsionaba a mi alrededor. La tierra, bajo mis pies, parecía respirar, susurrando secretos ininteligibles a través de un lenguaje que yo, ahora, comprendía. No era un idioma articulado, sino la misma esencia de la putrefacción, de la muerte, de la locura. De la niebla, emergieron los rostros. No aparecieron de golpe, sino que se fueron materializando, como si la niebla misma se condensara en formas humanas, distorsionadas, grotescas. No eran rostros definidos, sino más bien una amalgama de rasgos, ojos vacíos, bocas abiertas en silenciosos gritos, narices afiladas como cuchillos. Algunos rostros parecían conocidos, desfigurados por el tiempo, por la muerte, por la locura. Otros eran completamente extraños, emanaciones de una pesadilla primigenia, entidades que desafiaban la anatomía humana. Me movía a través de ellos, o mejor dicho, ellos se movían a través de mí. Su toque era frío, glacial, pero no desagradable. Era el toque de la muerte misma, la aceptación de lo inevitable. Susurros, inaudibles pero percibidos como un eco en mi propio ser, flotaban en el aire, una sinfonía de lamentos, de desesperación, de resignación. Eran las historias del bosque, las vidas truncadas, las almas perdidas que ahora habitaban en esa niebla blanca.
Un rostro, más definido que los demás, se acercó. Era el rostro de una mujer, joven, hermosa, aunque su piel estaba pálida, casi transparente. Sus ojos, llenos de una profunda tristeza, me miraron con una extraña compasión. No me habló, pero entendí. Era la representación de la inocencia perdida, de la belleza corrompida por el bosque. Otro rostro se unió al primero. Era el rostro de un hombre viejo, con la piel arrugada como la corteza de un árbol, los ojos hundidos, la boca torcida en una mueca de amargura. Él representó el peso de los años, la carga de los secretos que el bosque guardaba. Los rostros se multiplicaron. Miles de rostros, flotando en la niebla, un ejército de espectros, una multitud de recuerdos y pesadillas. Eran los rostros del bosque, su historia encarnada, su esencia misma. Y yo, ahora, era uno de ellos. La niebla se espesó más, envolviéndome por completo. Los rostros se fusionaron, convirtiéndose en una única entidad informe, una masa blanca y temblorosa. La línea entre yo y ellos se desvaneció. Me convertí en un rostro más, una expresión más de la locura que habitaba el bosque. No hubo resistencia, no hubo lucha. Solo aceptación. Me fundí en la niebla, en los rostros, en el bosque. Ya no era un individuo, sino un susurro, un eco de la locura, una pieza más en el gran rompecabezas del terror que el bosque esconde. Mi conciencia se diluyó, se integró, se convirtió en parte del silencio denso y húmedo, del eco eterno de la niebla blanca, de la eterna noche en la que los rostros siguen flotando, esperando a los que se atrevan a entrar. Porque el bosque, en su silencio, en su locura, siempre espera. Capítulo 9. El corazón del bosque. La niebla, densa y opaca como la leche agria, me envolvió por completo, borrando la distinción entre yo y los innumerables rostros que flotaban a mi alrededor. No sentía miedo, ni tristeza, ni siquiera el eco de la locura que me había atormentado. Solo una profunda, apacible nada. Era la nada que precede a todo, el vacío antes del inicio. Me dejé llevar por la corriente onírica de la niebla, flotando entre los rostros, entre los susurros inaudibles, entre la esencia misma del bosque. Sentí el pulso latente del mundo, no como una fuerza bruta, sino como un susurro suave, constante, que vibraba en la misma médula de mi ser. Era el latido del bosque, el latido del corazón del bosque. De pronto, la niebla se aclaró, no desvaneciéndose, sino transformándose. Se volvió translúcida, dejando vislumbrar un espacio interior, un corazón palpitante de luz y sombras. Era un lugar extraño, un espacio más allá de la lógica y la razón, un paisaje onírico de formas imposibles y colores vibrantes. Árboles de cristal se elevaban hacia un cielo de obsidiana, sus ramas adornadas con flores de fuego que emanaban un calor extraño, un calor que no quemaba, sino que reconfortaba, que curaba. Arroyos de luz líquida serpenteaban entre rocas de jade, sus aguas cantando una canción antigua, una canción que vibraba en el mismo silencio. Y en el centro de todo ello, un corazón enorme, latía con un ritmo lento y poderoso. Era un corazón de madera, pero también de carne, de luz, de sombra. Era el corazón del bosque, la fuente de su vida, su esencia misma. Era un lugar de belleza aterradora, de serenidad inquietante, un espacio donde la muerte y la vida, la locura y la razón, coexistían en una armonía sobrenatural. Me acerqué al corazón, atraído por una fuerza invisible, irresistible. No sentí temor, sino una extraña sensación de pertenencia, de haber encontrado mi lugar en el universo. Toqué la madera, la carne, la luz, la sombra, y el corazón latió más fuerte, más intenso. Una visión se apoderó de mi mente, una visión de la creación misma, del origen del mundo, de la génesis del bosque. Vi el nacimiento del universo, una explosión de luz y energía que dio origen a todo lo que existe. Vi la formación de la tierra, la aparición de la vida, la evolución de las especies, el nacimiento del bosque mismo. Vi la muerte, la decadencia, la putrefacción, pero también la resurrección, la regeneración, el renacimiento eterno. El bosque, lo comprendí, no era un lugar estático, sino un proceso continuo, un ciclo infinito de vida y muerte, de creación y destrucción. La visión se desvaneció, y el corazón latió una última vez, con un ritmo lento y profundo. La luz se atenuó, las formas oníricas se disolvieron, y la niebla volvió a cerrarse sobre mí, blanca y opaca, envolviéndome en su silencio acogedor.
Ya no había rostros, ni susurros, ni eco de la locura. Solo la nada, la misma nada que precede a todo. Pero ahora, esa nada no era un vacío, sino una plenitud, una comprensión profunda de la naturaleza de las cosas, de la esencia misma del bosque. Desperté, o al menos eso creo, en el borde del bosque. El sol brillaba, el aire era fresco y puro, y el silencio era simplemente silencio, sin eco, sin locura, sin susurros. Pero en mi mente, en mi alma, permanecía la visión, la comprensión, la marca indeleble del corazón del bosque. Ya nada sería igual. Había visto el origen de todo, la esencia del bosque, y la locura, la bella, eterna locura, ahora formaba parte de mí. El bosque me había transformado, y yo, a mi vez, había encontrado mi paz, en el corazón, en la locura, en la nada misma del bosque. Capítulo 10. Lo que el bosque se lleva. El sol, pálido y cansado, se filtraba a través de las ramas desnudas, proyectando sombras alargadas y deformes sobre el suelo boscoso. Ya no era la oscuridad opresiva de antes, sino una luz fría, casi fantasmal, que revelaba la desolación del lugar. El bosque, despojado de su niebla, parecía exánime, un esqueleto vegetal bajo el cielo gris. El silencio, sin embargo, persistía, un silencio pesado, cargado de una melancolía inmensa. La marca, esa anomalía en la realidad que antes pulsaba con una energía inquietante, ahora era un vacío, un agujero negro en mi memoria. La visión del corazón del bosque, la comprensión profunda de su esencia, se había desvanecido como la niebla matutina. Quedaba solo un eco, un susurro en mi alma, una sensación de vacío y una extraña nostalgia por la locura que había experimentado. Me sentía diferente. No era la misma persona que había entrado en el bosque. Había perdido algo, una parte esencial de mí mismo, un fragmento de mi consciencia que el bosque se había llevado consigo. No era dolor, ni tristeza, sino una ausencia, una vacuidad que se extendía hasta los confines de mi ser. Intenté recordar las imágenes del corazón del bosque, las formas oníricas, los rostros en la niebla, pero solo encontraba un vacío donde antes había habido una realidad vibrante, frenética. Era como si mi mente hubiera sido limpiada, despojada de sus recuerdos más intrincados, dejando solo un lienzo blanco, vacío, expectante. Comencé a caminar, sin rumbo, impulsado por un instinto que ya no comprendía. El bosque, ahora silencioso y desolado, me parecía familiar, pero también extraño. Como si hubiera conocido este lugar antes, en una vida anterior, en un sueño lejano. Me encontré de pronto frente a un árbol enorme, un roble ancestral cuyas ramas se extendían como brazos huesudos hacia el cielo gris. En su tronco, incrustada en la corteza rugosa, había una pequeña cavidad, un hueco oscuro y profundo que parecía absorber la poca luz que se filtraba a través de las hojas. Sin saber por qué, sentí una irresistible atracción hacia ese hueco. Me acerqué, y miré dentro. No vi nada, o mejor dicho, vi todo. Un vacío infinito que reflejaba mi propia interioridad, mi propia nada. Un vacío que parecía llamarme, que me invitaba a adentrarme en él. Extendí mi mano, y la introduje en la cavidad oscura. Sentí un contacto frío, húmedo, como la caricia de la muerte. Entonces, un susurro, inaudible pero perceptible, se deslizó en mi mente: lo que el bosque se lleva, no se recupera. Pero permanece. Retiré la mano, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sentía dolor físico, sino un dolor profundo, una pérdida irreparable. El bosque se había llevado una parte de mí, un pedazo de mi alma, pero a cambio me había dado algo más, la comprensión de la nada, la aceptación del vacío. Una aceptación que, aunque vacía de alegría, era, de una forma extraña, completa. Salí del bosque, caminando lentamente, hacia la luz del día. Ya no era el mismo. Había perdido parte de mi cordura, parte de mis recuerdos, parte de mi esencia. Pero había ganado algo a cambio, la marca indeleble del bosque, el eco de su locura, la comprensión silenciosa de la nada que yace en el corazón del mundo. El bosque guarda sus secretos. Y algunos secretos, una vez descubiertos, jamás pueden ser olvidados. Lo que el bosque se lleva, permanece. Y yo, ahora, soy la prueba viviente de ello. Llevo en mi alma la marca de la locura, el susurro eterno del vacío, el recuerdo de lo que el bosque se llevó consigo.
Y en ese recuerdo, en ese vacío, he encontrado una extraña paz, un silencio que no es silencioso, sino profundo, infinito. Un silencio que sabe a nada, y, sin embargo, lo sabe todo.